Este pensamiento que he titulado ¿Cuánto valoras la Biblia? Y lo pongo como una forma de pregunta porque nuestra acción es que determina cuánto valor nosotros le damos a las Sagradas Escrituras. Hoy en día, hermanos, con todos los avances de la comunicación y la tecnología, todos podemos tener acceso a una Biblia, sobre todo aquí en nuestro continente americano. Quizás hay algunas regiones del mundo donde se les hace imposible tener las Sagradas Escrituras, pero aquí en nuestro continente y aquí específicamente donde nosotros vivimos, pienso que todos tenemos acceso a una Biblia. Sin embargo, aunque muchos podemos acceder a ella o adquirirla, a menudo quizás puede estar en nuestras casas por mucho tiempo cerrada. Pero si entendiéramos su verdadero valor, apreciaríamos la palabra de Dios por encima de todo tipo de información o literatura. Le daríamos valor a lo que nosotros tenemos en nuestras manos. A ver, quiero hacer un ejercicio. ¿Cuántos traen su Biblia? ¿Puede levantarla? Nomás para... Si tiene su teléfono, levántelo ahí, porque de todas maneras, pues allí lo puede ver. Pero eso, hermano, es algo tan importante que nosotros deberíamos darle valor, apreciar la palabra de Dios por encima de todo tipo de literatura. Toda la Biblia, hermano, ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Cada pensamiento y palabra que encontramos aquí se originó de la boca de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia ha sido inspirada por Dios. Yo quiero que me acompañe a leer Segunda de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer el verso 16 y 17, y luego busca ahí también Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21. Dos versículos que nos dan claridad y seguridad de que la palabra del Señor, todo lo que está revelado aquí, es inspirada por el Señor. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 y 17 dice así la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21 dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dos lecturas, hermanos, que quizás nosotros debemos marcar en nuestra Biblia y tenerlas allí como una certeza y una seguridad, porque siempre ahora se levanta cuanto argumento hay para desvaluar o quitarle el valor que esta Biblia o que este libro encierra en él. Y nosotros debemos tener esto como algo, como un tesoro, porque es lo que Dios dice de él y de lo que dice de nosotros. Mire, consideremos por un momento cómo nosotros atesoramos un documento que tiene valor.
por un beneficio quizás que vamos a tener aquí mientras estamos en este peregrinar en este mundo. Piense, algún documento que usted tiene en un lugar seguro. Algunos tienen quizás una caja fuerte y tienen quizás algún testamento, alguna póliza de seguro o algún otro documento que encierre algo de beneficio o de valor. Por lo tanto, lo ha leído, sabe lo que dice y lo cuida. Nosotros, la reacción en cuanto a la Biblia debería de ser aún más fuerte que cualquier otro documento. Debemos emocionarnos, hermano, con la palabra de Dios, que es una de nuestras mayores fuentes de esperanza. No solo para cuando estamos aquí en esta vida, sino para una eternidad. Desde principio a fin está llena de instrucciones que conducen a la victoria, tanto para esta vida que estamos aquí en este mundo, como para después de la muerte. Por lo tanto, es tan importante conocer, hermano, porque de allí depende lo que nosotros vamos a tener confianza y seguridad de lo que va a pasar tanto aquí como en el futuro. Algunos dicen, bueno, hay que pase lo que pase. Pero independientemente, hermano, que nosotros sepamos lo que dice, la reacción que nosotros tengamos a lo que allí dice, eso es lo que va a pasar en tu vida. Porque si haces lo que dice para que te vaya bien, entonces tú vas a recibir ese bien. Y si no, también aquí dice lo que va a pasar si tú no haces lo que dice la palabra. Aunque tú no lo sepas, va a pasar y te va a acontecer. Por eso es muy importante para nosotros darle ese valor que las Sagradas Escrituras tienen. Yo sé que se ha vuelto muy común, quizás por la facilidad, como dije al principio, de que nosotros podemos obtener una Biblia. Algunos tienen 2, 3, 4. Y no es por el mucho tener en la casa, hermano, sino el saber de lo que dice allí. Pero tiene un valor más que ningún otro libro, porque aquí encierra, miren, el Antiguo Testamento revela la naturaleza, los caminos y el poder de Dios. Además, establece bases para comprender su santidad y nuestra necesidad de un Salvador. Todo lo que leemos en los 39 libros que comprende el Antiguo Testamento está para eso, para poder revelar la naturaleza de Dios, los caminos y el poder de Dios, como también para que nos ayude a establecer y comprender por qué es un Dios santo y esa necesidad, hermano, que hay de poder tener un Salvador. En el Nuevo Testamento muestra a Jesucristo, aquello que el Antiguo Testamento apunta como un redentor. En el Nuevo Testamento manifiesta y da a conocer a Jesucristo como el único mediador para nosotros poder llegar hacia Dios mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y hay un pasaje muy claro y lo repetimos mucho y Jesús mismo lo dijo, el que encontramos en Juan capítulo 14, verso 6, cuando Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Todo lo que revela el Antiguo Testamento que le apuntaba a él, ahora él se manifiesta y da a conocer a través de el Nuevo Testamento. Los escritos bíblicos explican por qué debemos confiar en Dios para poder ser salvos. Si no lo hago, también la palabra de Dios me dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si lo conozco o no,
eso no va a cambiar lo que dice la palabra de cada individuo. Por eso es tan necesario darle ese valor por lo que declara y lo que dice de cada uno de nosotros. Nos enseña cómo nosotros, como hijos de Dios, vivir y qué esperar en esta vida y en la vida venidera. En este libro. Muchos a veces nos quejamos de nuestra condición aquí en esta tierra, pero debemos saber qué es lo que estamos haciendo o cómo nos estamos conduciendo de acuerdo a lo que esta verdad dice. Y ahí vamos a encontrar respuesta a todas las cosas que nos están pasando y también las que debemos esperar. Por eso es que el Hijo de Dios que conoce esta verdad, hermano, a veces nos oyen gritar acá, nos oyen alegrarnos o alabar a Dios, porque hemos descubierto que aquí declara muchas cosas que aplican a nosotros aquí en la tierra y porque las hemos experimentado. Yo no sé cuánto de usted ha estado tal vez en algún momento que necesita de la intervención divina, de lo sobrenatural, y de repente la mano de Dios se hace presente para hacerte saber: aquí estoy yo, aquí está de lo que dice la palabra de Dios, y entonces podemos encontrar esa respuesta y saber que lo que dice allí es verdad. Gracias por su entusiasmo. Pero hermano, cuando la conoces y te das cuenta lo que dice aquí y se cumple, tú te das cuenta que Dios está en el asunto. Ustedes me han oído a repetir muchos versículos aquí a mí, hermano. ¿Y sabe por qué lo repito? Porque he experimentado eso. Yo siempre he dicho acá, y ustedes me lo han dicho, no he visto, no, joven fui y he envejecido. Y no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Sabe por qué lo repito, hermano? Porque en mis ya 30 años de caminar con el Señor, a cada momento cuando he visto la necesidad de la intervención de Dios, ha estado allí, hermano. Y sé que Él siempre tiene cuidado de lo suyo. Él siempre sabe suplir a tiempo. Él siempre sabe cómo levantarte cuando te sientes decaído. Él siempre te sostiene cuando piensas que vas a caer. Está la mano de Dios para fortalecerte y decirte: yo soy el Dios que te sostiene. El que tengo en mi mano, nadie los arrebata. Cuando sientes y experimentas eso, te das cuenta que lo que revela aquí es una verdad, hermano, que necesitas creerla y sostenerla, porque el Dios al cual tú le has creído, Él no miente y siempre cumple su palabra. Por eso cada verdad que está aquí revelada, quizás no la hemos visto nosotros accionar en nuestras vidas, pero cuando tú le crees, entonces, hermano, mira la reacción de lo que hace la palabra del Señor. Él dice en su palabra: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Yo no sé cuántos han descansado, aun cuando el problema está tan grave, tan agobiante, hermano. Puedes descansar en el Dios que sirve, porque Él toma aquella carga que tú no puedes llevar. Pero tienes que confiar en Él y tienes que traérsela a Él. Cuando Él habló del Espíritu Santo, Él dijo que de su interior correrán ríos de agua viva. No hay mejor experiencia, hermano, que el Espíritu Santo te haga ver la realidad del Dios vivo. Que cuando tú no puedes, Él puede, hermano. Cuando tú ves que las cosas no están muy claras para ti, entonces viene la presencia sobrenatural de al Dios que sirve, y ese Espíritu que habita en ti y en mí, porque le hemos recibido como Señor y Salvador, el que nos selló, nos da a conocer esa realidad, y sientes la presencia del Señor, que cuando quizás las fuerzas no te alcanzan, Él está allí para levantarte, restaurarte y decirte: yo soy el Dios que te levanta, yo soy el Dios que te sostiene. Y puedes experimentar y poder decir: gloria a Dios, porque lo has leído.
porque sabes que lo dice allí. Y esa palabra es la que nosotros debemos conocerla, hermano. Conocerla y saber que lo que dice. Y si tú has leído algo de la palabra del Señor y no lo has experimentado, tú lo conoces, pero no lo has creído. Vuelvo a repetirlo, porque a veces, hermano, cometemos el error de pensar que porque conozco algo tiene que hacerse una realidad. Si no, es cuando tú lo crees. ¿Cuándo tú lo crees? Cuando actúas basado en esa verdad. Si no, todavía no has creído. Tú lo sabes, pero no lo crees. Creer es tener convicción de lo que dice la palabra es una verdad y que se va a cumplir. Y entonces experimentamos lo que en ella dice. La palabra del Señor dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso dice la palabra de la fe. Y la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Para agradar a Dios yo tengo que creer en Dios, que lo que dice, hermano, es una verdad. Y la fe viene ¿por qué tan inseguro? La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, lo que usted tiene en su casa, hermano, lo que usted tiene en su mano, tiene tanto valor que cuando tú lo escudriñas, te das cuenta que allí está. Quieres tener fe, convicción de lo que no se ve, tener certeza de lo que espera. Tienes que leer y creer en esa palabra. Y eso es lo que va despertando en nosotros esa seguridad y esa confianza, porque la palabra, hermano, la palabra tiene poder. Mire lo que dice Hebreos, capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra. Pero ese efecto surge cuando yo le creo que esa palabra es viva. Yo no sé a cuánto le ha pasado que han leído un texto, les ha dicho una cosa, usted ha sentido, se ha animado y ha tenido convicciones, pero de repente vuelve a leer el mismo texto y Dios le vuelve a hablar de diferente manera con el mismo texto. Porque la palabra es viva y eficaz. Y esa penetra, hermano, si tú le crees. Pero si la lee como un libro común, como un libro nomás de por querer adquirir conocimiento, sin saber que es la voz de Dios. ¿Cuánto les gustaría escuchar la voz de Dios, hermano? A ver, levanten la mano. $66 libros acá. La voz de Dios. Cada vez que la lees, es la voz de Dios. Pero tú tienes que entender en tu mente que este es Dios hablándote. Porque es la palabra viva. Hay muchos que cierran la Biblia y se ponen ahí: Señor, háblame, háblame, Señor. Y la Biblia empolvada.
Y Dios diciéndote, abre la Biblia, mi hijo. Ábrela. Y cada palabra que ha sido inspirada a los hombres y fue redactada y escrita es para ti y para mí. Para que nos conforte, para que nos ayude a poder confiar en el Señor. Y cada vez que uno lee una verdad y la asimilas como tal, como fue revelada, entonces es que si la creo voy a accionar. Dice Juan 1:12, uno de los versículos más conocidos. A ver quién empieza. Juan 1:12. Búsquela, hermano, por favor. Juan, uno de los versículos más conocidos. No sé por qué yo pensé que se iban a atropellar aquí todos y dije, no les voy a entender porque todos a la vez. Mas a todos los que creyeron, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? ¿Tiene la seguridad de eso, hermano? ¿Sabe usted que es un hijo de Dios? Usted tiene que haberle recibido en su corazón. Tenía que aceptarle como el único medio de llegar al Padre, porque la palabra que leímos en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Lo dijo Jesucristo. Entonces, para yo poder llegar al Padre tengo que recibirle, porque dice que a todos los que creyeron, si yo tengo que creer en esa verdad, a los que le recibieron, es decir, a los que rindieron su voluntad y le dijeron: Padre, perdóname, Padre, entrego mi voluntad acá, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros no somos hijos de Dios, hermano, porque decimos, porque lo declaro. No, es por la acción que hay de entregar nuestra vida a Él, rendirnos totalmente para que Él tome nuestra vida. Y una vez nos negamos a nosotros mismos, el Espíritu Santo viene y te aparta para Él. Por eso es que somos hijos de Dios. Por eso es que la palabra declarada dice que es necesario nacer de nuevo. ¿La ha leído? Juan 3:3. Es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Rindiendo la vida al Señor. Romanos 10:9-10. ¿Ah? Y algo con miedito, ¿verdad? Porque. Pero esos son las verdades, hermanos, tan relevantes para un inicio, para tener convicciones de nuestra vida, de comenzar una nueva vida en Cristo. Segunda de Corintios 5:17. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso es nacer de nuevo. De manera que si alguno está en Cristo, ¿cómo puedo estar en Cristo? Recibiéndole, creyendo en Él, negándote a ti mismo. Yo pensé que este texto ya estaba grabado ahí porque lo vimos en la identidad, ¿no? Con el águila. Hablamos mucho de ese, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa, hermano. Cuando uno no, el darle valor a la palabra. Yo sé que usted dice: ya el pastor que diga lo que va a enseñar. Pero tú tienes algo en tu casa, hermano. Tienes la palabra viva y eficaz.
más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué quiere decir? Que no se queda por encimita, no se queda en tus emociones. Llega hasta lo profundo, ahí donde nadie más puede llegar. La palabra llega y escudriña tu corazón y sabe de lo que hay en ti, y Él lo entiende. Todo el dolor que estás pasando, Él lo entiende, y Él puede llegar hasta allí, poner un ungüento sanador y hacerte una nueva criatura en Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Cuando tú experimentas ese nuevo nacimiento, tienes ganas de gritárselo al mundo entero y no te avergüenzas de Él, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Cuando hemos experimentado esa salvación, hermano, no me da temor decirlo a los cuatro vientos, decir que Cristo sana, que Cristo salva y que Cristo bautiza y que también viene pronto. Porque eso es lo que me declara la palabra del Señor, y vivo confiado. La gente puede levantarse con cuanto argumento tenga contra el conocimiento de Dios, pero aquel que conoce esta verdad, permanece firme en ella, la declara y vive conforme a ella, porque hay una esperanza. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1 y 3. Voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. El mismo Jesús diciendo, hermano. Entonces, cuando las cosas se ponen feas acá, cuando las cosas uno las mira un poquito difícil, por lo menos yo comienzo a pensar en estos versículos. Hay una morada esperándome, que el Señor ha ido a preparar. Y si eso no nos emociona, pues yo pienso, hermano, como padre, uno le quiere dar lo mejor a sus hijos. Si yo tuviera todo el dinero del mundo, todo el poder, y tuviera que hacerle algo a mi hijo o a mi hija, yo se lo haría lo que a él le gustara y como él me lo pidiera. Imagínate Jesús. Y yo estoy aquí nomás haciéndolo en mi razonamiento, pero yo sé que allá va a ser algo espiritual. Pero él dice, voy pues a preparar un lugar. Imagínate que el Señor, que nos conoce bien, Él sabe cuando tú llegues allá lo que tú quieras o lo que tú esperas, y Dios te lo está preparando, porque ese es el Dios al cual servimos. Él tiene cuidado de los suyos. Por eso que el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir, ya allí no le gustó, ¿verdad? Que a veces ese versículo uno lo repite, pero cuando sabe que hay una transición que hacer, con que se aguante un ratito, ¿no? Aquí en que sea sufriendo, pero nos gusta estar acá, ¿no? Porque si yo le pregunto, hermano, ¿quiere morir hoy? Yo creo que el 100% la respuesta va a ser no. Pero si nos morimos, es ganancia, porque es mejor el otro lado que aquí. Por muy bueno que sea aquí, es mejor el otro lado. No porque yo se lo estoy diciendo, porque la palabra de Dios lo declara. Donde no va a haber más llanto, no va a haber más dolor. No hay necesidad del sol, ni la luz, ni el resplandor. Lo cantamos nosotros, ¿no? En un corito, pero a veces pensamos que es fantasía, pero es una realidad de las promesas de Dios. Y eso nos revela aquí en la palabra del Señor. Por eso es sabio apartar cada día tiempo para meditar en las Sagradas Escrituras. Ya sea un espacio de tiempo, hermano, es parte de disciplina y de valorar por lo que representa. Yo sé que muchos de nosotros nos hemos regresado cuando nos ha quedado esto en casa. ¿Sí o no?
¡Ay, el teléfono! Vamos a traerlo. Porque lo miras como una herramienta y que dependes a veces de él. Y no necesariamente porque dice, ay, tengo la aplicación de la Biblia y no lo voy a leer. Sino por otras cosas, ¿no? Pero si lo valoráramos, hermano, y eso yo quiero llevarlo a una conciencia, a un razonamiento. Porque el valor que le damos es lo que depende cómo lo buscamos. Y cuando digo de valor es por saber que lo que está allí no es que lo vaya a meter esto en una caja fuerte y dice, hermano, yo quiero mucho la Biblia y la voy a encerrar allí. No. El que sepa el contenido, hermano, de lo que aquí revela de ti, de lo que dice de Dios. Y saber de cómo Dios va a actuar. Cuando tú tienes esa seguridad, no hay cosa que te haga sentir miedo porque tú vas a conocer el carácter de Dios. Voy a usar una anécdota aquí muy triste a veces, pero cierta ocasión una persona, siervo del Señor, por llamarnos la atención a mí, a Xiomara, dijo, ¿sabes qué? Yo he orado y niños se han muerto. Sammy estaba chico. Y lo estaba diciendo como una reprensión o para que no hiciéramos, no sé, pero como estaba diciendo, oh, si yo oro por su hijo se puede morir. Y era un siervo. Y yo le dije a Xiomara, ¿sabes qué? El Dios que yo conozco no se va a bajar al capricho de un hombre. Porque cuando tú conoces quién es tu Dios y sabes cómo responde Él con la misericordia y el amor, no quiero decir, Dios me puede quitar la vida ahora mismo si Él quiere, pero en su soberanía, no porque alguien se lo pida. Pero Dios no se va a rebajar a una venganza o a un capricho de alguien. Cuando tú conoces al Dios, tú vas a estar tranquilo, porque lo conoces quién es tu Dios. Sabes cómo va a responder. Por eso el Antiguo Testamento habla del carácter de Dios, habla de la misericordia de Dios. Entonces yo puedo conocer a Dios a través de las Escrituras y sé que algo Dios no lo va a hacer. Si bien es cierto, Dios es amoroso, misericordioso, también tiene su justicia, pero tenemos que saber cómo Él aplica la justicia, cómo Él obra la justicia. Porque cuando habla de un Dios justo, esa justicia es superior a la que nosotros podamos alcanzar en nuestra máxima expresión de justicia como ser humano. La justicia de Dios va a ser superior. Entonces, si piensa en algo que sea justo aquí a nuestro nivel de entendimiento, la de Dios es superlativa. Entonces Dios no va a obrar. Entonces yo le dije a mi esposa, tranquila, no va a pasarle nada al niño. ¿Cómo que tú me vas a venir a decir, oh, yo he orado por niños y se han muerto? Come on. ¿Nomás por un enojo? ¿O porque no se te cumplió tu capricho? Dios no se baja, hermano, a hacer el mal, ni es tentado por el mal. Pero yo tengo que conocer a ese Dios, y es la palabra la que me lo revela. Por eso el cristiano que conoce el testamento, lo que Dios ha dejado para nosotros, debe descansar en esa verdad y saber, hermano, que es allí donde nosotros podemos encontrar el refugio, el pronto auxilio, y saber que es la que nos va a ayudar a comprender y aplicar sus enseñanzas para que nosotros podamos vivir con gozo, experimentando la profundidad del gran amor de Dios. ¿Cómo? Conociendo la palabra. A través de la palabra de Dios, Él se revela a sí mismo, hermano, y transforma nuestra vida, nuestra manera de pensar. Por eso cuando el apóstol Pablo escribe, dice que sometamos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Él dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 5.
Entonces es la palabra la que sustenta nuestra seguridad y nuestra confianza. Debemos atesorarla como tal. Si no tenemos un hábito de lectura, procuremos que ese hábito se genere, y eso no va a ser fácil, hermano, porque los hábitos se adquieren con práctica repetitivas. Al principio va a costar, pero intente por lo menos unos 5 minutos. De hecho, nosotros acá, el hermano Douglas tiene la bondad de estar mandando los días de semana, un devocional. A lo mejor tarda 1 minuto en hacerlo, pero no se quede con eso, pero eso sea un hábito. Por lo menos allí cuando llegue, lea todo el devocional que viene allí. Y si ahí le inspira a leer algo más, hágalo, tome su tiempo. No le va a quitar mucho. Y créame que le va a hacer de bendición el reflexionar. Por eso el apóstol, escribiéndole a Timoteo, le da esta recomendación. Un joven pastor que comenzó a servir al Señor, Timoteo, a los 18 años, y las enseñanzas de Pablo siempre fueron estas: la palabra, la palabra, la palabra. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino ese ejemplo de los creyentes en palabra. Y ahí va a ver usted, primera de Timoteo capítulo 4 verso 12. Pero aquí cuando le habla, le dice en la segunda carta, en los primeros versículos, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los muertos, a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Yo quiero nomás cerrar con esta reflexión, hermano. Dicen: vendrán tiempos de que no sufrirán la sana doctrina. ¿Por qué dice eso? Porque hay acceso. Ustedes levantaron ahí su Biblia, su teléfono, y ahí está una verdad. Esa es la verdad. La sana doctrina de las prácticas que debemos vivir están allí. No sufrimos, no carecemos. Pero va a llegar algo que quieres oír algo más. Por eso yo le decía, hay personas que quieren oír la voz de Dios y no quieren leer la Biblia. Pero esta es la voz de Dios. Pero hay personas que esperan que alguien les hable. Y creen más a veces cuando alguien le dice: oh, Dios me dijo. Y a veces se aferran a algo. Y no digo que Dios pueda usar a alguien para decirte algo, pero lo que ya nosotros necesitamos, hermanos, para agradar y vivir una vida que le agrade a Dios, está revelado acá. Aquí está en la palabra. Metámonos en la palabra. Pero eso es lo que existe ahora en día a través de las redes sociales, los medios masivos de comunicación, que hay esa comezón de querer oírse. Dice: se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir eso? Con sus propios deseos, a lo que ellos quieren obtener, hermano. Ocupan a veces la palabra del Señor nomás para poder enganchar a la persona, y hablan de sus cosas. Pero esa es la que no va a fallar. El cielo y la tierra va a pasar, mas su palabra no va a pasar. Esa es la palabra viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Por eso es que el apóstol Juan, capítulo 5, verso 39, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Todo está allí. Pero ya estamos en esos tiempos, hermano, donde la palabra de Dios para muchos se le está haciendo como obsoleta, o le están cambiándolo por todo lo que está diciendo los medios masivos. Le creen más en una publicación que alguien pone en cualquier
plataforma de las redes sociales que en lo que la palabra de Dios dice. Pero es allí donde ahora mi exhortación, iglesia, es que entendamos y demos valor a la palabra revelada de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, porque esta es la que te va a ayudar a permanecer firme en la fe y a mantenerte listo y dispuesto para cuando venga el tiempo de partir y estar en la presencia del Señor, entonces tú puedas entrar a la vida eterna. Porque dice la palabra del Señor que no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces tenemos que hacer eso. ¿Cómo voy a saber cuál es la voluntad de mi Padre? Aquí está, para mí y para usted, lo que Dios quiere. Si queremos ir allá, debemos obedecer lo que está escrito aquí. Por lo tanto, hermanos, es decisión de cada uno. ¿Estás seguro del estilo de vida que estás viviendo? ¿Está de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Estás siguiendo lo que el Señor dice? Siempre hay un punto de inicio. Nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso Él fue a la cruz del Calvario. Ahora cada uno tiene que decidir de esa provisión, de ese regalo, poderlo recibir. Por eso es que dice, a todos los que recibieron, a los que creyeron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo no sé cómo está su vida, hermano. Usted sí la sabe. Para los que hemos aceptado al Señor, el Espíritu Santo vino y nos selló y es el que nos ayuda a poder caminar en la dirección de Dios. Si tú todavía no has entrado por la puerta estrecha, como hemos enseñado, es necesario. Tú puedes caminar al lado de la puerta, pero es necesario entrar. Es necesario que tú entres. Y esa puerta es Cristo. Él es la puerta estrecha. Porque para pasar por ahí tú tienes que despojar de lo tuyo y rendir tu vida. Quizás puede ser el orgullo. Puede ser algo que tus propios argumentos. A lo mejor tú puedes decir, no, yo no necesito. Es lo que yo decía. Yo no he matado, no he robado, no practico ningún vicio, no he hecho nada. Así decía yo antes de conocer antes de rendir mi vida al Señor. Pero un día el Espíritu Santo me llevó a entender que solo hay un medio para poder llegar al Padre y es Jesucristo. Para eso yo tenía que recibirle. Rendí mi vida al Señor 30 años atrás y todavía aquí te sigo contando de las maravillas que es conocer al Dios vivo y vivir confiado en lo que Él hace. Si tú no has aceptado al Señor y no has recibido, no esperes más. No camines por el lado. Entra en el camino angosto, por la puerta estrecha que lleva a la vida eterna. Para eso tienes que rendir tu vida al Señor. Cierre sus ojos, yo quiero